Hola, buenas tardes, amigos de Causa y Pacha y bueno, público en general. Estamos muy contentos de empezar estos encuentros con amigos y esta vez nos toca charlar un poquito con un colega sónico, un músico que ya nos va a presentar un poquito qué hace y sin más, bueno, eh, hola, ¿cómo estás, Sónico? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola Erika, gracias. Todo va súper bien. Muy contento de estar vivo el día de hoy y de estar compartiendo hoy con todas las personas que están reunidas en este espacio. Gracias. Mm, maravilloso. Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿cómo va? ¿Qué inspiración tienes para hacer lo que haces? Ya nos irás desarrollando un poquito, pero platícame qué haces, qué quieres compartirnos acá en este espacio hoy. Bueno, hoy me gustaría compartir un poco acerca de una visión que llegó a mí ya en el 2004 y que ha sido el pilar fundamental para todo lo que he venido creando desde ese entonces en mi vida y, y cómo me he venido desarrollando. O sea, esa semilla, esa visión fue el origen de, primero, mi deseo de querer aprender acerca de eh, las, yo le llamo la conciencia indígena y de la espiritualidad de la tierra. Entonces, esa fue la semilla que empezó a abrir las puertas para conocer a los diferentes ancianos y portadores de la sabiduría que he tenido la oportunidad de compartir a través de mi camino y que han inspirado en mí, que han puesto también en mí esa inspiración eh, eh, digamos, de asumir mi rol de, de sacerdote, mi rol de artista, mi rol de comunicador y también de bueno, de ser humano, pongámoslo así. Qué hermoso. Y cuéntame, ¿esta visión te vino a partir de alguna composición que hiciste? Porque tú eres músico, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito más de tu tránsito a partir de ser un ser que comparte a partir de la expresión musical tu visión, ¿no es cierto? Pero ya como de tomar otro nivel, como de, cuéntanos, de utilizar los sonidos, la música para interpretar, pero ir más allá. Cuéntanos acerca de tu visión sagrada. Lo que haces como sacerdote, cómo integras estos roles, cuéntanos. Sí, por supuesto. Bueno, para comenzar, vamos un poquito antes de ese tiempo que de pronto muchos de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, se pueden identificar. Ese, ese, ese punto tal vez de quiebre o ese tiempo en la vida de uno cuando uno decide cambiar, cuando uno de pronto, hablando por mí en mi historia, más o menos empezó, digamos, mi despertar de conciencia empezó más o menos en el 2020, en 2001, 2002, que fue un momento en mi vida. Hasta ese entonces yo, yo inclusive me consideraba ateo. O sea, tenía un estilo de vida bastante enfocado en lo material y bueno, como músico, digamos, estaba creando el camino del rockstar, ¿no? Eso era para donde me dirigía, a mí me encantaba tocar el rock y ya. Entonces estaba haciendo mi banda y yo nací en Ecuador. Y en esos días, en esos entonces, yo ya inclusive tenía un par de canciones en la radio y mi enfoque era pues el convertirme en una estrella de rock. Pero ¿qué pasa? Que tuve una experiencia que para mí fue muy dolorosa y que me rompió el corazón. Digamos, fue una cuestión de esas, me rompió el corazón y también
destruyó todo lo que yo creía que era pues real en ese entonces, porque ya nada Ujú, tenía sentido. Entonces el dolor en el corazón podía más en esos días. A raíz de eso, pues como uno así conectado a ese mundo bohemio, ¿no? De- tenía acceso a todo, así, a fiestas, pues en ese entonces yo empecé a usar drogas y a tomar bastante alcohol y sin querer, queriendo, digamos, me estaba autodestruyendo. ujú, Entonces, hubo un momento, un punto de ese entonces donde, dando gracias a mi ser superior, me di cuenta de lo que estaba haciendo, del camino en el que estaba empezando a caminar. Y a pesar de que, como decir, sin querer queriendo me estaba autodestruyendo, dentro de mí yo sabía que hay algo más. Entonces, yo creo que esa fue la primera vez que recé de verdad. Fue la primera vez que de mí salió un rezo auténtico, donde pues apelando a un poder superior, porque ya te digo, en ese entonces hasta era ateo, entonces Dios no era algo que a quien yo le hablaba, ujú, pero en ese momento mirando, o sea, mirándome tan bajo, ¿no? Y dando gracias a Dios no es tan bajo, digamos, como muchas otras historias, pero mirándome tan bajo, yo digo, no, sí, yo estoy aquí para más. Entonces yo, así, apelando a algo más, a algo superior, a esa fuerza del universo, digo, necesito ayuda porque yo quiero cambiar mi vida. Entonces la ayuda llegó. ujú. Alguien muy especial, uno de mis primeros mentores en mi vida, en este camino, pues me reconoció y me extendió la mano y me invitó a hacer uno de sus talleres de transformación, se llama, de renacimiento. Y ese fue pues el primer empujón para, o sea, el primer jale, digamos, para que salir del lodo. Me jaló. Y así se abrió y empecé a traer a mi vida, pues, ya buenas enseñanzas, buenos mentores, buenos caminos. Y así me alineé con las enseñanzas del camino indígena, de los ritos de iniciación indígena. Y la primera semilla fue esto de la búsqueda de visión. Eso fue, y yo me quedé muy atraído a este concepto, a la búsqueda de visión. Porque imagínate, yo con ese rezo que hice, yo quiero cambiar mi vida. Entonces me ofrecen esta oportunidad de encontrar una visión que guíe mi camino. Entonces yo me alineé, dije, bueno, lo voy a hacer. Y eso me llevó a uno de mis primeros peregrinajes espirituales desde Quito, Ecuador, donde yo nací, donde yo crecí. Me fui para el sur de Chile, a este campamento Wow. hermoso al sur de Chile, en la novena región, donde fui a hacer una búsqueda de visión de la manera indígena. 4 días, 4 noches en ayuno, sentado en un lugar. Y Sin antes hacer nada parecido, ¿no es nada cierto? parecido, nada, Que nada. además es muy interesante este punto de quiebre, perdóname que este punto de quiebre que además es pues el punto en común con todos los seres o con muchos de nosotros que al parecer andamos sin conciencia, pero cada proceso es sagrado, ¿no? Entonces, el punto de quiebre que tuviste y tu ser interior que ya está conectado con la divinidad, decidió que basta y al parecer tú estabas como en este proceso como de excesos, digamos, o buscando la verdad en cosas aparentemente que dan un cierto placer, ¿no? Un paliativo, pero este maestro interno decidió ya no más y cómo empieza a cambiar tu realidad ahí. Qué bonito. Síguenos contando. Qué emoción. Pues sí, y este peregrinaje de Quito a Pucón, al sur de Chile, 5 días, fue 5 días en autobuses, tomando uno después de otro, la primera vez que yo salía de Ecuador. Entonces fue un salto de fe, ¿no? A lo desconocido,
Nunca antes había viajado tan afuera de Ecuador. Lo máximo que he ido es al norte, a la frontera con Colombia. Pero bueno, vámonos. Y yo tenía 24 años en ese entonces. Mm. Nada más tenía dinero para llegar a Chile, ¿no? Y para pagar mi campamento, porque un campamento era un esfuerzo que hacía, ¿no? Y es que la Mm. enseñanza, era eso, que si quieres recibir una visión que te guíe en la vida, pues necesitas dar de ti y confiar. Dar esa confianza era lo... Entonces, para mí esos eran conceptos un poquito no tan... O sea, la vida no era así, pero decidí confiar y abrirme, pues a darle oportunidad a esto. Entonces, me fui. Me fui con mi guitarra. Esa era mi única, digamos, Herramienta de poder. herramienta y pues con lo que me podía mover en ese entonces. Me fui y entonces después de 4 días realmente tuve una experiencia fantástica. Una visión llegó a mí, pero en ese Cuéntanos, cuéntanos. entonces esta visión no fue tanto de manera visual, digámoslo. O sea, como literal visión y visual. Pero esta visión fue más eh, extrasensorial, en el sentido de que yo la vi con mi corazón, la Mm. sentí. En ese momento de estar ahí, o sea, claro que tuve algunas visiones. Una de ellas era que iba a ser papá. Claro que en ese Mm. entonces yo tenía 24 años, no tenía novia, entonces yo como, esto no tiene sentido. Aparte, vi otras visiones de un lugar que nunca he visto en mi vida, nunca he estado, este lugar con unos bosques hermosos, con agua abundante, eh, Wow. pero todas esas cositas, por ejemplo, no tenían sentido, Mm. pero Aún. aún, pero la sensación en mi corazón era una sensación de certeza, una Mm. sensación de saber, ya, aquí está la visión, me llegó la visión. Claro que la enseñanza en ese entonces, bueno, que recibí, si recibes una visión, debes guardarla en tu corazón y actuar cada día, dar pasos para que esa visión se manifieste. Por eso es que yo siempre digo, la diferencia entre un sueño y una visión es que cuando uno actúa, se transforma en una visión. Si es que uno no toma acción, es un sueño. Y como cada sueño, cada mañana se desvanece. Mm. Claro. Pero cuando es una acción, cuando tomamos acción persistente, ya se transforma en una visión, ya se transforma en una posibilidad de hacerse verdad. Entonces, esa era la enseñanza en ese entonces. Yo dije, bueno, vamos a confiar. Y ahí es donde nació, fue el inicio de una de las herramientas que yo comparto ahora en mis prácticas, que se llama el mapa del corazón. Porque en ese entonces, pues, la creación de esta herramienta fue para mí el utilizar, o sea, el hacer algo que tiene sentido para mí. Claro. Entonces, fue hacer un mapa para que, primero, no me olvide de esta visión. Segundo, para que me ayude a estar enfocado. Y tercero, para seguirla elaborando a la visión. Porque, ya te digo, la visión no era muy clara, pero la Ujú. tenía que guardar. Entonces, si hacía un mapa, la puedo hacer. Entonces, Qué bonito. de aquí a allá, después de esta visión y como ya te digo, no tenía dinero para regresar a Ecuador, entonces me quedé en Pucón como por 2 meses tocando mi guitarra en los restaurantes y, o Wow. sea, tratando de sobrevivir y guardar un poco de dinero para regresar a Ecuador. Y ahí fue donde conocí a la mamá de mi primer hijo. Mm. Entonces fue una chica que estaba viajando de Canadá, Qué imagínate. hermoso. Y la conocí, nos enamoramos, vivimos un tiempo, ella vino a vivir en Ecuador, vivimos un tiempo juntos y recibimos una invitación para venir a Canadá. Imagínate, en ese entonces yo no tenía ni planes, yo ya tenía mi camino de rockstar, entonces yo quería regresar a mi banda y eso, ¿no? Claro, Pero ya estabas en tu realidad momentánea, ¿no? Como que todavía tenías ahí. exacto,
Pero al mismo tiempo, ya después de haber estado en la montaña, yo me di cuenta que también ese camino de rockstar ya no resuena con esta nueva versión de mí que nació. Mm, Ya no resuena mm. completamente. Entonces ya empezó esa otra pregunta, ya, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pero entonces, ¿cómo puedo darle propósito a mi música, a este talento que yo tengo? Pero bueno, ahí sí, ella vino, vivimos por un año en Ecuador, nos casamos porque si no, ninguno de los dos podía estar en ninguno de los dos países, o sea, pero ninguno de los dos nos queríamos casar, pero lo hicimos. Nos casamos, dijimos, bueno, para estar juntos porque nos queremos y todo. Sí, hacerlo Y práctico. lo hicimos práctico. Y recibimos una invitación, una de sus hermanas se casaba y nos invitaron a Canadá. Entonces yo dije, bueno, vamos a Canadá, después regresamos porque la vida está en Ecuador, ya está, la tenemos, estamos creándola, está bonito, todo. Y apenas llegamos a Ecuador, que es, ya llegamos a Canadá, donde yo vivo ahora, ya por 17 años. Wow. Llegamos y se me cayó la mandíbula solamente de ver el lugar que yo soñé, en esa visión, en esa montaña. Los El lugar con bosques. esos bosques, con esa agua, con esos lagos, con esos Claro. animales. Yo me quedé loco porque digo, ya empezó a tener sentido. 3 años después de vivir en Canadá, nació mi primer hijo. Y todo empezó a tener sentido, ¿me entiendes? O sea, esas visiones que estuvieron ahí empezaron a tener sentido. Y fue más o menos en el 2012 que, pues, dos de mis mentores ya, porque a raíz de eso, ¿no? Yo empecé a seguir buscando conectarme especialmente ya aquí en Norteamérica, con ancianos indígenas de Norteamérica. Ya me apasioné con esto de conocer las culturas indígenas, de conocer cómo es que ellos ven el mundo, ¿ya? Entonces, y empecé a aprender y entonces Ahí en Canadá, digamos. en Canadá. Claro. Y claro, por estar conectado a Canadá, empecé a conocer abuelos de México, abuelos de Estados Mm, Unidos, abuelos de Canadá, y empecé a aprender de mm, ellos. Entonces aprendí a conectarme con acá en el norte. El peyote llegó a mi vida como un ujú. maestro, pero fantástico. Y entonces a través del peyote es que me empezó a abrir, pues empecé a conocer danzantes de sol, a los jefes de los recintos donde se danza y todo esto. Y aprender así nada más. Entonces en el 2012 dos de mis maestros vieron este mapa que yo había creado. Y entonces, y me dijeron, ¿y por qué no lo enseñas? Yo primero dije, no, gracias, porque yo no soy maestro, ¿no? Yo apenas estoy aquí caminando pero ¿qué pasa? Que como mentores, ya como abuelos, una de digamos, las enseñanzas más grandes que me dieron o empujones más grandes que me pudieron haber dado en ese entonces, me dijeron, mira, tú tienes que empezar algún día. Ese es tu camino, tú lo vas a hacer, pero lo tienes que empezar un día. Y seguro cuando empiezas va a estar feo, va a salir mal, pero no importa, ya lo vas a empezar. Y, y mientras más lo practiques, te vas a volver mejor. Vas a tener más conocimiento de tu propia herramienta y vas a volverte mejor maestro. Entonces, hazlo. Y así en sincronía, pues mi primer taller de mapa del corazón fue en noviembre del 2012. Wow. Y desde ahí lo empecé ya. Eso, entonces, por un lado, la música siempre ha estado conmigo y esa pregunta de qué hacer con mi música no se respondía, no se respondía, pero siempre estaba ahí la música. Nunca, o sea, yo no puedo vivir sin música. O sea, Claro, siempre te tengo que entiendo estar, perfecto, exacto, colega, te entiendo. pero tengo que estar tocando instrumentos, tengo que estar cantando, tengo que estar cualquier cosa, pero la música está ahí. Mientras tanto, yo ya empecé a desarrollar esto del mapa del corazón y a dar talleres, especialmente acá en Norteamérica. Y de vez en cuando iba a Ecuador, hacía uno que otro así,
talleres cortitos. Poco a poco, ya te digo, con la medicina de peyote, que me empezó a abrir realmente los conocimientos y las conexiones con los abuelos y con las otras plantas. Imagínate, antes de eso yo había tomado ayahuasca una vez en Ecuador y la Ok. experiencia no fue tan iluminadora, digamos, o sea, pero bueno, ya la había experimentado. Había comido hongos antes también, pero también cuando eso pasó no tenía realmente la madurez o la conciencia de verlos como espíritus o como ayudantes en el camino. Entonces, Estabas pero en otro momento, estaba ¿no? en otra. Pero ya con el abuelito Hikuri, Peyote, entonces me empezó a enseñar y a raíz de eso, mira, yo aquí en Canadá, yo viví por 2 años con un jefe indígena y su familia, me invitó a vivir en su casa y eso es un tiempo hermoso. Uno de esos años yo viví todo un año en un tipi. Un tipi es uno Mm. de esas casitas cónicas de Ujú. los indígenas de las praderas de Norteamérica. Entonces yo le pedí prestado, le digo, me prestan un tipi, pues préstame un tipi, quiero vivir aquí, fui por ahí por el bosquecito, me puse mi tipi y así viví simplemente por un año. Era un proyecto Wow. que tuve, así dije, bueno, yo quiero realmente saber si es que se puede vivir sin dinero. Y así me fui a vivir sin dinero por un año. Claro que empezar a ayudar a mis vecinos, empezar a hacer cosas. Dentro de una comunidad, eh, eh, con los amigos que tenías o más un poco aislado. Ah, aislado. Fíjate, eso es otra historia, se va por otro lado, así porque hablando de las personas indígenas de donde yo vivo, tienen una historia, bueno, como muchas historias en todo este continente, Ujú. que son, a veces no son que son un poco tristes y Poco fracturadas. poco fracturadas. Imagínate, la gente indígena de Norteamérica apenas tiene unos 200 años, ¿no? De haberse contactado con europeos. ¿No? En diferencia en Sudamérica en Sudamérica ya son como 500 años, ya, más, casi Mm. 600 años ya. Sí, ok. Imagínate, entonces ya, eso en cuestiones Sí, de su contexto y de de su perspectiva. visión, ¿no? Sí, 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 Entonces claro. la herida y lo que les pasó acá, pues, tremendo, tremendo. Pero bueno, eso fue que entonces ellos son un grupo muy pequeño aquí, porque, o sea, la parte que para aclarar, aquí Canadá los declaró extintos. Sí, Entonces, como sí. gente extinta, por ejemplo, no tienen beneficios de salud, no tienen... entonces, ellos no viven en una reservación, sino que es Uf. una historia un poquito más complicada tal vez para otro día. Pero ya, viviendo con esta familia, que son los que están ocupando aquí, asumiendo el rol de ocupar el territorio de su gente. Ujú. Y con la comunidad en general. Donde yo vivo, pasa que aquí en Canadá, donde yo vivo exactamente, desde los años 70, cuando fue la guerra de Vietnam, muchos de los que los llamaban hippies, Ujú. que se rebelaron, que no quisieron irse a pelear en la guerra, pues tuvieron que salir de Estados Unidos y vinieron y formaron comunidades, pues aquí donde yo vivo. Entonces, este es un Ok. lugar de gente que, imagínate, viene de Con una visión abierta, son ¿no? Y hippies y que son... Entonces, hay muchos proyectos, cosas muy bonitas. Entonces, una comunidad bien, bien, bien bonita, mm. bien alhaja, como dicen en Ecuador. Entonces, eso me abrió, ¿no? Para conocer un poquito. Viviendo con este jefe indígena, él ya me decía, mira, a ver, vas a trabajar con el fuego. Ahora háblale al fuego. Porque eso de vivir en un tipi, y especialmente, o sea, tienes que ya, pues, tener un fogón y todo eso. Aquí igual se vive con fogón los inviernos y todo eso. Algunas casas sí tienen su fogón. Pero ya me dice, háblale al fuego. Si le hablas al fuego, el fuego te responde y te puede enseñar. Entonces ahí, ese fue una de mis primeras, Mm. pues, trabajando con los Acercamientos. elementales.
trabajando con los elementales y entonces el fuego, el abuelo fuego, que sí nos ayuda a cocinar, nos ayuda a calentarnos, nos ayuda a transformar ciertas cosas y que si lo respetamos, pues nos cuida. Y si no respetamos, pues nos puede hasta quitar la vida. Entonces, hay una relación bien bonita. Eh, ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Estaba... Sí, hacer nada más es muy interesante porque dices, haciendo rápido un recuento, ¿no? Empezaste con este mapa del corazón todavía después de la visión y de pedir, ¿cómo? ¿Y ahora cómo voy a manifestar eso, no? Y entonces viene este esfuerzo de tu parte, ¿no? De quizá tu ser superior que dijo, ok, mientras sé cómo va, hago mi mapa, ¿no? Hago sí. mi mapa y me abro al universo porque entonces empezaron a suceder cosas, te empezaste a encontrar con maestros, ¿no? Y como dices tú, sin querer, pero queriendo, ahí empezó a desarrollarse el contexto que ya estaba dado para ti, ¿no? En aquella visión, conociste a tu mujer, tuviste tu hijo, llegaste al lugar que soñaste, ¿no? Bueno, que viste. Y mira qué interesante, digo, ahí está todavía la música como parte de ti, eh, digamos que esperando a ser integrada, ¿no? Que hacia allí vamos y ya nos estás contando estos maestros tan interesantes con los cuales tuviste contacto a partir de decidir vivir sin el confort de la vida pues de hoy en día, ¿no? Entonces ahí Sí. empezaste a tener más encuentro con los elementales, etcétera. Síguenos Etcétera, ¿no? contando. Muy preciso, pues, y fue el peyotito, como digo, me empezó a abrir, inclusive me empezó a abrir el mundo de conectarme con los Andes. Que imagínate, yo crecí en los Andes, nací en los Andes, y a pesar de que, bueno, inclusive hablaba ciertas palabras en quichua, porque ese así le dicen en Ecuador, le dicen quichua, Mm, ah, palabras en quichua, mi abuela de parte de mi mamá era una mujer indígena. em, entonces, mm, tenía esa cierta conexión, pero ¿qué pasa? Que como muchas personas que ya se mudaron a las ciudades, ya crecieron, o sea, realmente enseñaban a sus hijos a no quererse, a no asociarse con la parte de ser indígena. Porque, ¿qué sí, pasa? Que claro. producto de la colonización y todas esas cosas, o sea, el ser visto como un indígena, o sea, es como te toca la peor parte, ¿no? Sí, es un proceso doloroso, ¿no? Entonces, por eso mejor no te desasocias, ya no soy indígena, dices, Claro. y te mueves. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué acá y empezar a vivir entre indígenas y empezar a vivir, a mirar todas estas cosas, Tu primero verdadera naturaleza salió, ¿no? reclamé ese aspecto de mí, digo, no, o sea, Claro. yo soy un indígena de la madre tierra, yo soy un indígena madre tierra y yo soy descendiente, pues no solamente de personas. Ahí es donde entró también esta parte de conexión para reconocerme también como descendiente europeo y a empezar a mirar también cuáles son mis raíces, pues. O sea, no solamente sudamericanas, indígenas, Claro. pero también ya españolas, italianas, inglesas. Entonces ahí empecé a descubrir muy fascinante. Ahora, en este transcurso de tiempo, es que por medio como decía, el peyote me enseñó a hablarle a las plantas. Ahí también ya empecé a trabajar con ayahuasca y, y ya muy profundo, ya realmente a comunicarme con las plantas, a saber cómo abrir una relación y todo eso. Y en ese camino es que también llegó el cacao. Mm, El cacao, siempre, a mí siempre me gustaba el chocolate. ¿cómo no? ¿A quién no? ¿A quién no, verdad? El chocolate. Una de esas cosas, ¿no? Este abuelo de acá de Snaixt, se llama la gente Mm, donde yo vivo aquí, que yo vivo aquí. Este abuelo Snaixt, una vez así decía, nosotros antes de encarnarnos, vivimos en el mundo del espíritu y estamos conectados al todo, lo sabemos todo.
Pero una de las cosas que no podemos hacer en el mundo del espíritu es, y ahí me pone como ejemplo, en el mundo del espíritu no se sabe cómo sabe el chocolate. Entonces por eso venimos acá, dice. Por eso venimos acá, porque nos gusta, somos adictos a las emociones, dice. Somos adictos a los sentidos y por eso venimos acá, para poder comer chocolate. Entonces, Así, o sea, deja tú el karma, deja tú el chocolate. el chocolate, es que y ahí es ¿Cómo por ahí, no? es que hoy quería igual tejiendo, llegar así a comentarles acerca del chocolate. Y así es Sí. como con la música ya empieza a tener un poco de sentido. Porque, yo digo, yo como mapa del corazón, eso es donde yo, por uno estaba empezando este camino de, en- de asumir mi rol de maestro, ¿no? Y ha sido un camino un poco con altos y bajos, un poco, y a veces tener que enfrentarme con ese síndrome del impostor, que le dicen, en inglés le dicen síndrome del Ujú. impostor, el pensar, ¿no? ¿Y quién soy yo para enseñar nada? Mm. Al punto de llegar y conectarme con diferentes maestros, uno más reciente, pues, de nuestra escuela Causa de Pacha Nicolás, que Claro. nos ha enseñado a empoderarnos y asumir, pues, los roles que vinimos a vivir. Que justo Entonces, cuando hablabas del fuego, me vino la imagen de nuestro maestro, ¿no? Y cómo nos enseña también la importancia del fuego y todo lo que decías. Fue como, Nicolás, Nicolás. sí, Perdona, por favor. sí, los linajes de la tierra, los linajes de la tierra conectados. Yo, yo a estos yo les llamo las enseñanzas originales de la madre tierra. Así les llamo, las enseñanzas de las culturas indígenas. Entonces yo, desde que empecé igual mi trabajo con Mapa del Corazón y para enseñar, uno de mis, digamos, uno de mis objetivos fundamentales para mí ha sido encontrar digamos, la comunalidad, las partes en común de todas las culturas indígenas que yo he entrado en contacto. Entonces, Mm, una de las cosas más bonitas que todas estas culturas tienen en común es un símbolo. Aquí en Norteamérica le llaman la rueda medicina. Es un círculo con una estrella, con una cruz cuadrada en el centro. Entonces, ese mm. es un símbolo, digamos, que se encuentra en todas las comunidades indígenas del mundo, digamos, está en todas partes. Y, y ahí es donde la importancia, ¿no? de estas herramientas del mapa del corazón y empieza a venir el cacao. Eh, el mirar esta rueda de medicina que integra a los cuatro elementos. Los cuatro Ujú. elementos es, de la manera que yo lo pongo, es parte fundamental de la creación de este plano material. Sí. Estos cuatro elementos sagrados, que si solamente quitamos uno de la ecuación, la vida no sería posible. Ujú. Entonces, por eso es que son tan sagrados y están así agrupados en esta rueda. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en mis experiencias en ceremonias en Norteamérica, que se hacen las ceremonias en círculo, se mm. reúne a la comunidad, Bien importante. se abre el espacio sagrado y se llama las direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que empecé a mirar es que las diferencias, somos acostumbrados a mirar las diferencias. La cultura moderna nos enseña eso, pues, o sea, como dicen, sepáralos y conquistarás. Entonces, es mirar las diferencias. Entonces, primero empezar a ver las diferencias y ir a una ceremonia y que de pronto alguien diga, bueno, vamos a la dirección del este, el lugar y te digo por ahí, el lugar de el fuego, ya, y el lugar donde nace la visión y el color blanco, digamos. Ya, entonces, por ejemplo, por ahí en mi cosmovisión es amarillo. Entonces ya en mi mente yo era, Un está mal. poquito de aversión ahí. En mi mente ya no, no, está mal. Y me voy, ¿no? O sea, como hemos aprendido de libros y libros, ¿no? Los libros son como digamos, información ya muerta, digamos, estática. Ujú. Entonces aprendemos de los libros y
Y así aprendemos, así son las ciencias y así todo. Entonces dijimos, yo no, no, pues yo aprendí de un abuelo Lakota, digamos, ¿no? Aprendí de un abuelo Lakota que, no, pues es el color amarillo. Entonces, eso empezó en mí, pero después me empecé a dar cuenta que así es en general con muchas personas. Apenas abríamos un espacio y alguien iba, y bueno, y llamamos al sur y el, digamos, el elemento aire, digamos. Te digo pues, como ejemplo nada más. Sí, sí. Y entonces alguien por ahí va, está mal, porque para mí es el agua, o para mí es la tierra, o para mí es diferente, es otro. Entonces eso inspiró en mí el, el acoger al cacao para empezar a sostener mis círculos. Y para Mm, utilizar estos círculos para empezar a buscar esa parte común, esa parte donde nos unimos en lugar de esa donde nos separamos. Porque ¿qué pasa? Que yo me empecé a mirar cada vez que en mi mente yo me pongo, yo estoy invitado a una ceremonia. Yo vengo a la ceremonia para contribuir a la ceremonia. Pero en el momento que apenas ni bien empieza, ya están abriendo el espacio sagrado y yo en mi mente estoy, "Ay, esa persona está mal, no está haciendo bien". En ese momento yo ya dejé de contribuir al espacio. Yo ya Claro, estoy quitando del espacio. claro. Estás excluyendo ahí, ¿no? Porque la sabiduría incluye, ¿no? Sí, Y cuando te excluyes es porque ahí ya está entrando la razón, la duda, todo lo aprendido, como dices, ¿no? Esto que abomba el ego, ¿no? Que te permite pensar en ese yo que siempre está diciendo, es que yo, es que, ok, sí, sí. entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo empecé a ser testigo de mirar aquí con las culturas indígenas, ellos son muy celosos, no invitan mucho a personas no indígenas, no los invitan mucho. Y uno porque es que las personas no tienen, en general la gente indígena aquí, ellos ya crecen, desde muy pequeños tienen el concepto de lo que es seguir protocolos y tener una manera de comportarse dentro de las ceremonias. O sea, ya es como ya viene en el paquete, ya desde niños se sabe. Ahora las otras demás personas no saben eso, o sea, y cuando van, hay veces que pues no siguen los protocolos, no respetan y hay conflicto. Entonces eso yo miraba, los conflictos que empiezan desde adentro de la mente y después a otras partes yo miraba a veces personas que se ponían, inclusive se enojaban, ¿no? O sea, que pues a mí nadie me ha dicho nada, no me han enseñado y yo sé cómo hacerlo y ahí se enojaban, ¿no? Entonces, en lugar de contribuir y tener una bonita experiencia, pues había discordia y entonces yo me inspiré y digo, no, a mí me gustaría contribuir para poder sanar eso, ¿no? Entonces por eso yo empecé a sostener estos espacios con el cacao. Una medicina que te abre el corazón. Una medicina que primero es un superalimento. Es uno de los alimentos de la naturaleza que está cargado de cosas pues hermosas, ¿no? Es rico en antioxidantes, tiene esta se llama anandamida, le llaman, es una molécula de estar en un estado de gracia, ¿no? Te produce ese, cuando estás, tu cuerpo segrega eso cuando estás en ese estadio de gracia. Tiene también feniletamina, este es otro, estas palabras grandes, pero a ese le llaman el químico del amor. O sea, cuando estamos enamorados tenemos y así, ¿no? Nosotros también tenemos la serotonina, y además tiene magnesio, además tiene hierro, el manganesio, tiene sulfato. Todas estas cosas, estos elementos, le hacen muy rico al cacao. Para empezar, así solamente como alimento para el cuerpo. Pero como te digo, hace que tu corazón se expanda, se abra. Cuando uno come chocolate mismo, o sea, por eso es que regalamos chocolate en el Día de los Enamorados, o sea, nos hace Claro. sentir bien, felices, enamorados. Y pues yo, inspirado de una ceremonia, yo había aprendido en Centroamérica.
los mayas, los Ujú. aztecas, ellos utilizan bastante el cacao. Oh, sí. Sí, vos. Sí, sí, Y sí. entonces, para invitar a la gente a sus hogares, ¿no? Cuando alguien llegaba a sus hogares, se llega al hogar, sí, vamos a compartir cacao. Antes de empezar una ceremonia grande que hay que estar bien presente y todo eso, vamos a tomar cacao. O sea, para entrar en ese espacio primero, en ese Mm, espacio del corazón primero, antes de nada. Entonces, y la música, pues ahí es donde ya se conecta todo. La música. La música para mí siempre ha estado ahí, siempre ha habido ¿cómo es que la música yo lo puedo invitar a todo este trabajo? Y mirando en todas las ceremonias siempre hay cantos, siempre hay, la música está presente, la sonaja, el tamborcito, todo está ahí presente. Entonces el empezar a aprender por qué es que la música está ahí, por qué. Entonces hay ese aspecto donde reconocemos que este tiempo presente, este caipacha, ¿no? Es movimiento, es sonido. Y a través de la música es esta tecnología que tenemos, este lenguaje universal que le da ujú, sentido al sonido, organiza el sentido en una manera de belleza, una manera armónica que crea esa armonía. Entonces, sosteniendo estos espacios de cacao mm. con música, ahí es donde toda esta visión, ¿no? Ya, sí, ya vamos llegando Mm. a esa parte. Claro, ese abrazo de unión y armonía, ¿no? El cacao y la música. ¿Qué más? Qué rico. Síguenos contando. ¿Y, Entonces, y por qué el cacao? Mira, el cacao es una de esas medicinas que es tan poderosa que tú la sientes. O sea, para mí, yo digo, se siente como invitarle a un colibrí a tu corazón. Porque, o sea, te pone a vibrar tanto, ¿no? Porque en una ceremonia de cacao uno toma una dosis bien concentrada. No es así nomás mm, como un chocolatito nomás, no, es como comerse 5 chocolates en un bocado, así. Pa. mm, O sea, entonces te pone y, y no es, el cacao no tiene cafeína, digamos, no tiene tanta cafeína, no es lo mismo que un café. O sea, claro. es una sensación un poco más placentera del café, pero te da energía. Ujú, Pero no te distorsiona, en cambio, la cuestión de las visiones, ¿no? Entonces te ujú, enraiza más bien el ujú, cacao en lugar de mandarte así. Entonces, por eso he escogido trabajar con el cacao, porque, porque yo trabajo, a mí me gusta más ayudar ok. a Y sostener sabes, espacios. sabes cómo preparar la bebida. Sí, Sabes cómo. Ajá, qué maravilla. sí, Cuéntanos más. y por eso es que, bueno, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo. Voy a estar haciendo un workshop, un taller de Mm, cacao. Yo le llamo cacao más música de medicina. Es el taller, que va a ser un taller de 2 días. Va a ser este 28 y 29 de abril. ujú, Vamos a estarlo organizando con la Escuela de Casa de Pacha y todo así. Va a estar bien bonito. En este taller, bueno, como 3 aspectos fundamentales y les quiero compartir. Primero, eh, de dónde viene el cacao, cuáles son sus propiedades, cuánto uno puede consumir cacao, ¿no? Es bien importante saber eso porque a veces cuánto es suficiente. Pero claro. bueno, desde allá, bueno, es bueno escuchar al cuerpo. Esa es la enseñanza mayor de todo este. Empiezas ya a escuchar a tu propio cuerpo, ¿no? A trabajar con tu Mm, cuerpo. Y la segunda parte es espacio sagrado. Entonces ya uniendo todo esto que te he estado diciendo, esta historia que te he estado contando, de, para mí venir aprendiendo, es que en la manera de Norteamérica, la manera que sostienen el espacio, yo me enamoré, imagínate. Decían, se invita a la medicina del venado, como se la ve por mm, acá. El venado, dicen, la medicina del venado dice que cuando tú ayudas a otros, te estás ayudando a ti mismo.
Entonces, dentro de este espacio, y así como yo sostengo mis espacios para la comunidad, porque una cosa es el espacio de uno, sagrado, cuando uno está uno, Ujú. pero cuando ya te pones en esa responsabilidad, voy a sostener el espacio, un espacio para mi comunidad, un círculo para mi comunidad. Entonces ya es otro nivel de responsabilidad, donde uno debe em, adquirir, digamos, o desarrollar las herramientas necesarias para poder eh, ser responsable de todo lo que puede pasar en ese espacio. Entonces, por eso para mí a mí me gusta empezar y sostener con el cacao para que sea una introducción para que la gente pueda tener esta oportunidad de practicar los protocolos que son necesarios para después ir a comer peyote, para ir a tomar ayahuasca o hacer otras medicinas que requieren pues mucho más de tu concentración. Si es que ya Claro. estás en un plano de no solamente sanación, sino que ya estás en un plano de crecimiento. Ujú. Entonces, con el cacao empezamos ahí. Empezamos a practicar de una manera muy gentil, de una manera muy amorosa. Entonces, abrir el espacio sagrado, especialmente, es una cuestión de artista. Es de invitar al artista interno que uno tiene, así, reconocerse como artista y crear. Entonces, hablamos de eso. Y la tercera parte del taller va a ser acerca de la música, Mm. de cómo empezar muy básico con cómo usar la voz. Ese instrumento que ya viene de nacimiento, todos lo tenemos, y que por medio de la Ujú. voz, pues cómo usar nuestra voz. Después, cómo usar una sonaja, cómo usar un tamborcito, y ya después otros instrumentos, ya uno puede llevar la guitarra o una flautita, yo soy flautero, me encanta la Mm. flauta. Entonces, Ya veo que tienes ahí varios instrumentos, a ver si en algún momento nos tocas algo, ¿no? Un poquito, una probadita de todo lo que estás invitándonos en tu taller. sí, órale, vamos a hacer les voy a tocar una flautita, ¿ya? ¡Ey, qué Para, maravilla! Muy bien, por favor. digamos, una flautita para hacer una pequeña meditación con todos los que nos están hablando. Así les voy a pedir Mm. que cierren sus ojos un poquito, que conecten con su respiración y que sientan su corazón. Empiecen a escucharle a su corazón. De pronto, si pueden ya empezar a sentir cómo late el corazón y a respirar normalmente. Normalmente, como sea que sea, a rendirse a este momento presente.
qué hermoso. Ah, qué fuerza. Ay, Improvisado. Sónico. Ay, Sónico y público en general seguramente están tan emocionados como yo, tan conectados. Qué increíble, ¿no? Que tú puedas estar del otro lado del mundo, yo aquí en México y nuestros invitados en cualquier otra parte del mundo y que tan solo utilizando las tecnologías, pero con este poder que trasciende cualquier pues manifestación física y se puede dirigir, que pueda uno contactar, ¿no? Contactarse con su grandeza. Ah, qué bonito, Sónico. Entonces, este taller, el 28 y 29 de abril, cuéntanos un poco más, cómo podemos acceder a él, cómo podemos inscribirnos, de qué va, cuéntanos. Bueno, para inscribirse va a estar disponible mi número de WhatsApp, va a estar ahí. Voy a hacer disponible también un link para que puedan entrar y una página y todo eso. Yo parte de mi camino y todo esto que he venido creando, a mí me gusta, una de las vibraciones que a mí me gusta, pues fascinado de encarnar es del artista. Y el artista, pues que crea y entonces estos proyectos. Entonces uno de esos proyectos es esta página y este proyecto que se llama La Tribu Visionaria, donde ahí pongo mis proyectos, ahí van a encontrar cerca mis talleres. Este es Ujú. uno de los talleres que a mí me gusta compartir. eh, Y en este taller, como les decía, como primera parte aprenderemos acerca del cacao y cómo hacer nuestra bebida ceremonial. Ahora, esta Mm. bebida ceremonial, bueno, claro, las recetas son variadas, ¿no? Tú vives en México y entonces debes saber ya los mayas, los aztecas, los mexicas, de ellos tienen ya sus recetas, ¿no? Ujú. Una de las cosas muy comunes que es una receta que viene de allá, a nosotros nos gusta así, es que sea cacao, agua y miel o agave y ¿cómo le llaman? Mm. ¿Cómo le llaman a este? Es una pimienta picante que tiene, ¿cómo se llama? ¿Clavo? No. No, no, Mm. es como una pimienta roja picante. ¿Cómo se me viene el nombre? Em, ay, Ok, bueno. un ingrediente, ahorita vemos. Ajá. Cayenne se llama. Es que en inglés, Ah, la sé en inglés, no sé en español cómo se puede llamar, pero es una pimienta roja, es cayenne. Bueno, esta son los ingredientes básicos. Ahora, cuánto de cada uno, pues yo les voy a enseñar una receta para hacer una medida para digamos, unas 4 personas. Y perfecto. entonces, en proporciones, entonces eso va a ser parte del taller. Además, cómo abrir tu espacio sagrado, Ok. cómo los elementos que puedes invitar, cómo crear y sostener este espacio para tu comunidad. En eso se va a enfocar este taller, o sea, ya para plantar esas semillas para las personas que quieran utilizar este recurso, como, porque para mí estos círculos de cacao son, especialmente las maneras que yo lo hago, son para el desarrollo de una vida en comunidad. Entonces, es para cuando uno ya Mm. quiere empezar a construir una comunidad, empezar porque hay un rezo, hay un dicho muy que yo aprendí así en una ceremonia, así igual, bien bonito, que la familia que reza juntos se mantiene junta. Mm. Entonces, esa es una parte primordial de este espacio. Claro que dentro de este espacio también puede uno inventar la danza, ¿no? Entonces es bien porque uno, ya te digo, está como energía de colibrí ahí, entonces es bonito hacerlo un poco variado, ¿no? Entonces, pero la creatividad ahí entra bastante. Entonces yo voy a dar pautas para que la gente pueda ya empezar una práctica, ¿no? Y como tercera parte, pues vamos a hacer un poquito de música. Les voy a enseñar un poquito de unas canciones de música de medicina que ahora ya está creciendo, ¿no? El mundo de la música de medicina, unas canciones hermosas que se están haciendo. Ujú. Entonces, enseñar un poquito de esas canciones
Porque, por ejemplo, aquí en el norte les llaman, se dice el portador de canciones, ¿no? La gente que tiene su tambor Ujú. es un portador Mm. de canciones. Entonces uno empieza a, como dicen en el pasado, uno tiene que estar en las ceremonias o escuchar las canciones para poderlas aprender. Hoy en día un Ujú. poquito más fácil, hasta se les puede hacer un video y se los graba ahí ya para que la practiquen. Eso. em, Mm. con lo que es el taller, no sé si quedó claro esa parte, esa información. Sí, 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 estos tres elementos, ¿no? Vas a enseñar cómo preparar la bebida de cacao ceremonial, después desarrollar este tema de crear y abrir tu espacio sagrado y después integrar el tema de la música de medicina para sostener ese espacio con todas las experiencias y la trayectoria que nos has contado y generar ahí una comunidad, ¿no? También una familia espiritual. Eso. Mm, Eso. maravilloso. Porque mira, y esto ya de pronto, yo creo que he compartido ya, yo tengo mucho para compartir, pero yo creo que este ha sido la base, bueno, para hoy. Pero algo que con lo que me gustaría ya empezar a cerrar esta parte de mi compartir, digamos que em, lo que me inspira, lo que me inspira a hacer esto que digo y estos espacios. Porque imagínate, en estos espacios, especialmente antes de que empiece la pandemia, digamos, hace 2 años, yo hacía ceremonias de cacao con mi compañera, todas las lunas llenas, y Ujú. teníamos nuestra grupito y nuestra comunidad que podíamos reunirnos. Y entonces, en una de estas ceremonias, gente que a veces viene, gente nueva, alguien me preguntaba, me decía, ¿y qué tradición es esta que tú nos estás compartiendo? Entonces, algo muy importante para mí, por ejemplo, dentro de cuando yo enseño, cuando yo pues hago el rol de mentor y el rol de sacerdote, algo que he aprendido es que mira, yo no crecí parte de una tradición indígena, digamos, yo no soy, quichua, quechua, yo no soy andino, yo no crecí así, Ujú. ¿no? Eh, Ujú. yo he aprendido con Lakota, he aprendido con Senaix, he aprendido con gente del Northwest, de acá, pero tampoco puedo decir que hago su cultura. Claro. Entonces es muy importante, ¿no? Que entonces, ¿de dónde viene esta cultura? A pesar de que yo he aprendido de gente andina, de gente amazónica, de abuelos también de México y abuelos de acá del norte. Y me preguntaban, ¿de dónde viene esta cultura? Entonces mi respuesta, una vez cuando me hicieron esa pregunta y desde ahí es mi respuesta para todo lo que hago. Lo que yo enseño, la cultura que yo practico viene del futuro y está inspirada en dos profecías. Una de ellas es la profecía del cóndor y el águila. Esta profecía entonces, para mí, esta es parte de mi misión, el ser Ujú. un canalizador para poder, cumplir estas profecías. Entonces, número uno, profecía del cóndor y del águila. Cuando ellos vuelan juntos, entonces, eso es parte de esta tradición, que es, ya se habló mucho tiempo Mm. atrás de un tiempo cuando estas dos aves van a volar juntas. Entonces, pues, estas enseñanzas es una combinación del norte y del sur. Entonces, es una cultura del futuro. Y la segunda es la profecía de los guerreros del arco iris. En los Andes también le llaman el Pachacútec, pero la primera vez que yo escuché esta profecía vino de los Hopi, de los Mm. indígenas Hopi. Dice, va a haber un tiempo cuando gente de todos los colores, de todas las razas, de todos los credos, de todas las filosofías, hombres, mujeres, niños, ancianos, de toda la humanidad, se van a reunir alrededor del árbol de la vida. Cuando
esto suceda, una nueva era dorada volverá a la humanidad. Entonces, eso me inspira a mí. Entonces, Mm, esa es la primera, cuando la sabiduría del sur, que representa, ¿no? Pues aquí nuestra pancita, ujú, con nuestra sabiduría del norte, que representa nuestra cabeza, se unan en el centro, en nuestro corazón. Para mí esa es la coherencia. Cuando vivamos en coherencia, también pues una era dorada vendrá a la humanidad. Entonces de ahí es ujú. donde viene todo lo que comparto y todos estos espacios. Pues maravilloso, Sónico. Te agradezco muchísimo habernos compartido un poquito de tu ser, de tus experiencias y finalizar también, ¿no? Con este legado, con este propósito mayor, sobre todo de apuntar a esta transición y a esta evolución de todos los seres que, que, que ya se está palpando. Pues muchísimas gracias, Sónico. Encanta de platicar contigo aquí. Ya habrá seguramente Gracias, más Erika. charlas y más que compartir. Pues bueno, amigos, no olviden el taller de Sónico. Ya nos dará su link y sus contactos. Y es este 28 y 29 de abril, ¿cierto? Sí, 28, Entonces, 29 de abril tenemos este de cacao. Yo la verdad a ujú, mí me gusta trabajar con las lunas, entonces tiene su es su periódico. sentido. Sí, viene regularmente estos talleres. Y bueno, más que todo también eh, me gustaría decir, bueno, gracias por esta conversación, por esta oportunidad de compartir esta historia de este caminar y compartir con todos ustedes los que nos están viendo y escuchando este caminar, esta vida, este día, porque aquí y ahora estamos vivos y es motivo de celebración. Uy, ay, ay. Ya, ya. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Encantada.